en Bonita Radio. Hoy en un programa especial de la cobertura de las próximas primarias en Puerto Rico, el domingo 9 de agosto. Democracia PR Primarias 2020, así se llama nuestro programa especial. Y es que nosotros en Bonita Radio, como siempre, tratamos de privilegiar los temas en profundidad. Tratamos de hablar desde lo que nuestras audiencias necesitan para tomar decisiones informadas en medio de un evento electoral como es una primaria. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy le vamos a presentar a nuestras audiencias lo que vamos a estar cubriendo de camino a ese día 9 de agosto. Hubo intento de conseguir a los diferentes miembros de esa primaria, los candidatos primaristas, tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático, y solamente contestaron por lo menos dos candidatos alcaldes primaristas en el caso de Ponce y en el caso de la primaria alcaldía también de San Juan, Miguel Romero del Partido Nuevo Progresista. Extraño, no es tan extraño. Hemos hablado anteriormente que tenemos siempre la intención de hablar con los candidatos, pero aquí hacemos preguntas, aquí no hacemos relaciones públicas. Aquí tratamos de traer lo que la gente necesita, lo que las audiencias necesitan, precisamente para poder tener información que necesariamente no la tienen de otra manera si no se habla con el que tiene la información. Así es que vamos a empezar hablando con los protagonistas de este proyecto, que son periodistas, amigos y colaboradores, profesores. En el caso del querido amigo que comparte diariamente conmigo esta hazaña periodística, informativa, mediática, Rodrigo Otero Goico, el profesor universitario, periodista igualmente, Mario Roche, vicepresidente de la Fundación Periodismo Siglo XXI. Pero para mí es un honor compartir esta primera cobertura, porque tengo que establecer que es la primera cobertura que hace Bonita Radio de un evento primarista en los 8 años que llevamos al aire, pero sobre todo en el año que llevamos haciendo periodismo diario. Compartir este trabajo con dos jóvenes periodistas, una de tercer año de estudiar periodismo en la Universidad de Puerto Rico, Escuela de Comunicación, y otra que acaba de graduarse en cuarto año de la universidad. Acaba de salir de la universidad y acoge la invitación que le hiciéramos de estar con nosotros aquí en Bonita Radio, precisamente haciendo con los estudiantes, con los nuevos periodistas, con el acervo de nuevos profesionales, lo que entendemos es vital para el país. El relevo generacional que se tiene que dar orgánicamente para que sean ellos y ellas los que se queden en el espacio mediático, periodístico puertorriqueño. Con nosotros también una colaboradora importantísima que hace un proyecto con otra compañera en el área de retorcidos, de cubrir y de reportar y de informar y de conversar sobre las diversidades sexuales en el país, Dania Warhol. Vamos a empezar a introducir y hablar un poco, conversar con Danelis Esteves, que es la joven periodista que va a estar cubriendo el área de Toa Baja y Toa Alta. Es la primera vez en los pasados 3 elecciones que Toa Baja y Toa Alta, ambos municipios, tienen diferentes primarias para la alcaldía. Cuando empezamos a hablar sobre gestar esta cobertura, siempre planteamos que debía ser diferente. Y la diferencia para mí se constituye precisamente en que no puede ocurrir que los candidatos asuman el discurso público de lo que supuestamente van a traer de oferta. Yo siempre he dicho que si quieren
decir lo que desde ellos entienden que es una oferta importante para el país desde sus respectivos partidos políticos. Para eso están las plataformas que se compran. Pero el periodismo debería estar cuestionándole a esos funcionarios, a esos candidatos. En este caso, nosotros vamos a intentar hacerlo al revés. Yo le pedí tanto a Danelis como a Zoe Conde, que es nuestra segunda periodista, que hicieran propuestas de lo que ellas entendían debían cubrir en sus áreas. ¿Por qué? Porque el periodismo que nosotros intentamos hacer acá es precisamente traer lo que está ocurriendo en el país para ir a confrontar a los que se supone que hagan política pública para satisfacer esas necesidades que tiene el país. Y Danelis hizo una propuesta interesante y quisiera conversar con Danelis para que traiga lo que estuvo pensando que debía ser el ángulo a cubrir en esas dos primarias, que tengo que decir que una, en el caso de Toa Alta, es del Partido Nuevo Progresista. Y no olvidemos que allí hubo por muchos años un alcalde del Partido Nuevo Progresista, Ángel Buzo Rodríguez, que resultó convicto en el 1998 por cargos de corrupción precisamente relacionados con todo lo que ocurrió en términos del recogido de escombros del huracán George. Que en Toabaja, un municipio en quiebra, donde estuvo allí por 2 cuatrienios el ex alcalde del Partido Nuevo Progresista y ex representante de ese partido, Aníbal Vega Borges, también hay primarias. Y me parece que lo más importante para atender en esos municipios es qué está pasando allí. Toa Baja y Toa Alta son dos de los municipios más pobres de Puerto Rico, que no solamente tienen urbe, sino que tienen montañas. O sea, es una combinación topográfica. Y son de los dos municipios más pobres con Santa Isabel. Pero entiendo que Toa Alta está en el segundo y Toa Baja es el tercero. Por encima incluso de Maunabo y Naguabo, que son municipios también bien pobres en Puerto Rico. Vamos a hablar un poco con Danelis, conocerla, que la conozcan y que nos hable un poco de su propuesta. Buenas noches, Danelis. Saludos, Carmen, y a toda la audiencia. Danelis, primero me gustaría que te presentaras. Tú eres una estudiante de tercer año de la Escuela de Comunicación. ¿Cómo llegaste a este encuentro con el periodismo? Danelis parece que tiene un problema. Si me podrías repetir la pregunta. Perfecto, no te preocupes. ¿Cómo llegaste? Tú eres un estudiante de tercer año de la Escuela de Comunicación. ¿Cómo llegaste a interesarte por el ambiente o la profesión periodística? Pues mira, yo llego a la escuela, ¿verdad? En la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. El tema de la política es algo que me apasiona, me mueve mucho. Creo que es posible que a través del periodismo tengamos un cambio en el país. Y cuando el profesor te habló de Bonitas Radio, ¿cuál fue tu interés en venir a cubrir la primaria, partiendo de ese mismo interés que tienes en el periodismo político, o querías hacer periodismo precisamente comunicación política, atendiéndolo desde ese espacio? Pues mira, cuando me habló de Bonitas Radio, rápido busqué información, me orienté bien y el profesor también me habló sobre un ángulo para cómo cubrir primarias, las elecciones. Y pues yo vivo en Toa Baja
y en Toalta, porque prácticamente estoy en la colindancia, me considero de ambos pueblos. Y pues estuve pensando y creo que la corrupción es un tema que está bastante entre ambos y es algo que definitivamente se tiene que tocar. Tú hablas de la corrupción para cubrir el espacio que vas a tener en el área de Toa Baja, Toa Alta. Tú vas a cubrir los colegios. O sea, tu mirada es un poco trayendo la corrupción con algún antecedente, por ejemplo, verano del 19 y lo que ocurrió con el gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares. Sí, pues mira, me encantaría, realmente a la cobertura me encantaría enfocar, la verdad, tener una perspectiva del verano 19, que como pudimos ver, tenemos a los jóvenes que casi se podrían considerar como protagonistas, tuvieron un papel activo, tienen un papel importante, la generación del yo no me dejo, incluso tienen una campaña bien fuerte en las redes sociales de vamos a sacar la tarjeta electoral, vamos a votar. Y por otro lado, tenemos a las personas mayores, que también fueron parte del verano del 19 de las protestas. Sin embargo, tienen una memoria histórica de todo lo que ha ocurrido en los municipios, por ejemplo, entre Toa Baja y Toa Alta, que como tú bien mencionaste, hay varios esquemas de corrupción que ha pasado durante todos estos años. Así que, pues, mi cobertura, esa sería mi propuesta, me la de si las personas están tomando en consideración todos estos aspectos de ejercer su derecho al voto. O sea, si la corrupción es un elemento importante, una vez deciden ir a votar. Exactamente. Hacer un contraste, por ejemplo, de cómo las personas manejan todo esto que ocurrió en el verano del 19, el tema de la corrupción y si influye en decisiones a la hora de votar. ¿Qué sentimientos los llevan a votar precisamente? Perfecto. Danielis, te agradezco mucho que hayas aceptado estar con nosotros cubriendo. Nosotros empezamos ya hace 2 semanas a dialogar y a hacer todo el camino hacia la cobertura, así es que seguimos hablando esta semana. Por ahora, te despedimos y sigue trabajando. Eso es lo que queremos, hacer periodismo con ustedes los más jóvenes, que son los que se tienen que quedar con este proyecto eventualmente. Gracias por estar acá. Escucharon lo que piensan, como siempre, escucharon precisamente de qué manera es que nosotros queremos que esta cobertura se dé. Es una periodista que tiene un interés precisamente partiendo de una realidad de lo que ocurrió en el verano del 19. Y qué mejor que la corrupción, que es terrible que tengamos que hablar de la corrupción en términos de cara a un evento electoral, pero es lo que precisamente activó de alguna manera el verano del 19. Me parece interesante que Danielis quiera traer lo que son los protagonistas de aquel verano del 19, que de muchas maneras podemos decir que fueron las generaciones más jóvenes, las que hicieron más ruido con relación a aquella decisión que tomó el país, aunque obviamente también un grupo de otras generaciones y todo el país, 1 millón de personas en una marcha, es mucho, se tiró a la calle precisamente por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Eso es Toa Baja, eso es Toa Alta. En el caso de Fajardo, hay una primaria también dentro del Partido Nuevo Progresista. Quizás hay algo que yo tenga que decir antes de hablar con Zoé. El Partido Nuevo Progresista tiene 41 primarias de alcaldías. Eso es muchísimo, son 78 municipios. El Partido Popular tiene 17. Yo hablaba con una fuente hace un rato, precisamente tratando de establecer unos y otros, ni hablar de todas las primarias que tiene a nivel de la legislatura. Muchos distritos tienen primaria. Y ahí los números son pasan de 100 entre los dos partidos. Es interesante que lo que
dicen las fuentes internas del Partido Nuevo Progresista, es que hay muchos incumbentes que están siendo retados porque entienden, esos que vienen a retar, que hay una gran posibilidad de poderse quedar con las alcaldías, con esos espacios, por el desgaste que tiene el Partido Nuevo Progresista a partir del 2017. Así que eso va a ser súper importante en esta primaria. Pero en Fajardo, lo que ocurre es que allí hay un alcalde que estuvo 31 años en esa alcaldía, Aníbal Meléndez, y nada más y nada menos que renunció para dejar a su hijo en la alcaldía. Y su hijo, Joey Meléndez, un joven que no pasa de 35 años, ha tenido diferentes eventos en los trabajos que ha tenido. Y uno de los trabajos que tuvo fue sargento de armas de la Cámara de Representantes, y allí tuvo un evento de dar positivo a un dopaje. Ese es el que es hoy incumbente de la alcaldía de Fajardo, porque su padre, Aníbal Meléndez, lo dejó en la alcaldía como si se heredaran los puestos. En la alcaldía de Fajardo hay primaria. ¿Se imaginan cómo está el Partido Popular en Fajardo cuando Aníbal Meléndez llevaba 31 años siendo alcalde? O sea que es bien difícil para el Partido Popular tener candidatos que le puedan hacer alguna mella, porque se ha desarrollado en cemento el municipio, con muchísimos problemas en términos de las facilidades del aeropuerto regional de Fajardo, que es por donde entran y salen las lanchas de Vieques, el muelle, perdón, el aeropuerto ni les digo, que está allí mismo, también tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque en esa área donde ubica el muelle y el aeropuerto es inundable. Y nunca, el proyecto lleva por lo menos 30 años y nunca se ha podido terminar el proyecto para evitar la inundación en esa área. Ese es el municipio de Fajardo. Y allí hay primaria. Y Zoe Conde va a estar allí. Bueno, buenas noches, Zoe. Buenas noches, Carmen. Zoe, tú eres una estudiante que acabas de salir de la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Comunicación. Me gradué en mayo. Realmente yo entré a la universidad no fue por periodismo, no fue hasta final de mi segundo año que realmente me di cuenta que eso era lo que quería estudiar. Yo entré por literatura, que pues se puede relacionar en el sentido de buscar información, conocer de diferentes temas, y luego a final de mi segundo año me di cuenta que realmente el periodismo era lo que me gustaba y me apasionaba, y pues ahora en mayo me gradué finalmente. ¿Y tu interés es trabajar en el oficio? Realmente iba a salir a estudiar mi maestría en Estados Unidos, pero pues por la pandemia decidí quedarme aquí, y ahí mismo fue cuando se dio la oportunidad de colaborar con Bonitas Radio y decidí darme el chance y aquí estamos. Gracias por eso. Zoe, te pregunto, ¿cómo lo ves en Fajardo? ¿Qué cobertura tú crees que allí vas a tener que darle para ver si sacamos de lo que está pasando allí con esa primaria? Sí, como estaba mencionando ahora mismo, es bien interesante esta primaria. Fajardo es un pueblo que todo el mundo considera un pueblo PNP, si pueden decirlo así mismo, porque por muchos años el alcalde fue Aníbal Meléndez, PNP, y luego cuando sucedió lo de su hijo, recientemente, fue ahora en febrero, así que en realidad el actual alcalde lleva solamente meses. Hubo mucho disguste dentro del mismo partido, y es por eso que esta primaria es bien importante, además de que el actual alcalde es bien joven y su otro contrincante pues es una persona mayor, y eso es un mensaje que él está llevando en su campaña como tal. Sí, él dice que él tiene la experiencia, que eso es lo que hace falta, y ese choque dentro del mismo partido entre los precandidatos es bien interesante, y ese día pues yo espero poder, ¿verdad?, ver la opinión de la gente, cómo piensan que ha hecho el trabajo hasta ahora el actual alcalde, si esto influye de alguna manera en la primaria, el hecho de que él ya es el alcalde. Y también hay muchas personas que pues por ser hijo de su padre le tienen ese cariño, también conocer ese lado de las personas que van a ir a votar ese día.
O sea que tú crees que puede haber una influencia de esa nostalgia que le da del padre, y que bueno, que los hijos heredan, en este caso, a las poltronas municipales. ¿Y tú crees que eso también puede ser un elemento que influya en la gente salir a votar? Sí, pienso que es un elemento que puede influir en que la gente vaya a votar y también en la decisión que la gente vaya a tomar ese día. Y es por eso que ese día, pues, pienso preguntarle sobre ese tema. Y obviamente ellos o van a entrar a votar, o tú los vas a coger saliendo de votar. O sea que ahí vas a tener como Exacto. Quiera una posibilidad de que te digan por qué y con quién están. Exactamente. Muy bien, Zoe. Qué bueno que estás en Bonita Radio y ya seguimos trabajando. Hablamos pronto. Claro que sí. Gracias. Bueno, seguimos con quienes nos prepararon material para esta cobertura. Para nosotros también fue bien importante definir algunos temas puntuales: Universidad de Puerto Rico, imagen de campañas, cómo se construye el poder después del verano del 19, cómo lo construyen esos candidatos que van a participar de la primaria. Y ahora converso con el profesor y amigo, colaborador, vicepresidente de la Fundación Periodismo Siglo XXI, periodista igualmente, el compañero Mario Roche. Buenas noches, Mario. Mario. Hola. ¿Me escuchan? Ahora me escuchan, es que estaba desmuteándome. ¿Cómo están todos? Qué bien, profesor, desmuteando. Saludos. Estamos aquí conversando precisamente de lo que vamos a hacer en esta cobertura. Yo primero lo que quisiera es preguntarte, porque has estado siempre bastante cerca del proyecto de Bonita. Nosotros hemos querido hacer, como tú sabes, algo bien diferente, tratar de traer lo que para nosotros son los ángulos importantes dentro de las diferentes áreas de esta primaria. Y fue importante, o es importante igualmente, traer los temas que se ven alrededor de la primaria, que no necesariamente tienen que ver con candidatos directamente, pero sí tienen que ver con la manera en que ellos se proyectan, la manera en que se ha construido esta campaña, una campaña súper accidentada, y cómo los diferentes elementos, imagen, semiótica, se pueden leer a través de ellos. Y entiendo que hiciste dos buenas entrevistas, una con Eliseo Colón y otra con la profesora doctora en historia, Marlene Duprey. Cuéntanos un poco cómo te fue y qué planteas. Pues mira, muy bien, muy interesante. Como tú señalas, el objetivo era precisamente brindar una mirada a todos estos procesos, tanto primaristas como de las elecciones de noviembre, que fuese más allá de lo que usualmente trabajan los medios tradicionales, como tú sabes llamar. En el caso de Eliseo Colón, que es catedrático de la Escuela de Comunicación, autor de varios libros y ensayista sobre estos temas de la comunicación, cultura y semiótica, lo que hicimos precisamente fue analizar el rol de los actores políticos principales que están compitiendo en esta primaria, ¿ok? Desde esa perspectiva semiótica, es decir, de los símbolos, de cómo ellos han manejado sus representaciones ante los medios de comunicación. Por ejemplo, uno de los casos sobre los que más conversamos fue el de Wanda Vázquez y cómo ella echa mano de diversas máscaras, de un elemento estético, de cómo se viste, de cómo se proyecta y de lo que hay detrás de ese ejercicio de comunicación. Hay un elemento que Eliseo destaca y que invito al público a que vean y escuchen la entrevista, porque curiosamente él plantea que en términos del manejo de las redes sociales, él cree que de las mejores candidatos que han manejado ese escenario digital de las redes es precisamente la gobernadora Wanda Vázquez. Tienen que escuchar la entrevista para que puedan ver por qué él plantea esto. Creo que comentaste algo, no sé si... No, algo, Carmen. No, el asunto de las redes sociales no lo había comentado, pero lo traigo. Me imagino que el profesor Colón lleva tiempo haciendo análisis sobre esto y escribiendo, sobre todo columnas. Me imagino que tiene que ver mucho con lo que él de alguna manera define como la meme política. Por ahí va. Efectivamente. Les adelanto algo. Eliseo plantea que en muchos casos él entiende que la campaña de Wanda realizó, por ejemplo, fotografías, contenido audiovisual
que sabían que podía terminar convirtiéndose en un meme. Porque claro, aquí el objetivo principal es volverte viral, que se hable, bien o mal o regular, pero que se hable de mí. Así que en ese sentido plantea que Wanda ha ocupado el espacio. Va a ser un tema de debate, insisto. También es interesante porque él trae a colación, Carmen y compañeras y compañeros, un estudio que se estuvo haciendo en la Escuela de Comunicación, en el que estuvo participando, por ejemplo, la colega Silvia Álvarez Curbelo, sobre cuál fue la cobertura, cómo fue la cobertura que hizo la prensa sobre ese proceso electoral, y en ese sentido también en esa entrevista conversamos con él sobre cómo él valora ese proceso de cobertura periodística de la cosa política en Puerto Rico. ¿Okay? Así que hay esos aspectos que son muy interesantes que se discutieron en la entrevista. También hay un asunto que solo en el contexto, por ejemplo, del debate que llevó a cabo el primer debate o encuentro de los candidatos del Partido Popular, solamente la candidata Carmen Yulín Cruz trajo a colación, y que yo creo es un asunto sumamente pertinente que conversamos con Eliseo también, que es el problema del acceso a Internet, el problema de la banda ancha y del problema que esto plantea en términos, por ejemplo, de los procesos educativos que se tienen que dar necesariamente a distancia. O sea, aquí hay una agenda, una asignatura pendiente con respecto a esa brecha digital. Y me refiero, por un lado, a lo que tiene que ver con el acceso a un buen servicio de Internet, y dos, con lo que tiene que ver con saber aprovechar y utilizar cabalmente esa herramienta. Y él pone sobre la mesa algo que Yulín comentó, que tiene que ver con lo que pudo haber sido ese proyecto de Prepanet, es decir, la Autoridad de Energía Eléctrica prestando ese servicio y evitar que fueran las entidades privadas las que ocuparan ese espacio. Ese es otro tema que discutimos con Eliseo. Perfecto. Y con la profesora Duprey. Bueno, con Marlene es socióloga. Marlene ha trabajado mucho los temas de la biopolítica, es decir, de cómo el gobierno pretende controlar, ejercer una vigilancia en diversos escenarios con respecto a la ciudadanía. Y hay varios asuntos que ella trajo a colación que yo creo que van a ser particularmente interesantes para el público. Por ejemplo, el candidato Pierluisi. Ella hila muy bien la figura de Pierluisi con todas las políticas neoliberales que impulsó Luis Fortuño. Que fíjate que eso es algo que en la visibilidad que Pierluisi ha pretendido desarrollar en este contexto ha dejado a un lado. Es como si de pronto él apareciera y no hubiese una historia previa que tiene que ver con Pierluisi, secretario de Justicia bajo Pedro Rosselló, una historia previa que tiene que ver con Pierluisi como comisionado residente. Así que en ese sentido, muchas de las cosas que estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico, Junta de Control Fiscal, promesa, la precariedad económica, lo que tiene que ver con las consecuencias que aún se están viviendo, que ya apenas discutimos esto, de la llamada Ley 7 y todas estas decenas de miles de despidos, Marlene lo trae a colación. También hay un asunto que varias de las compañeras ya mencionaron y que va a estar evidentemente aquí sobre la mesa de discusión, Carmen, sobre todo en el proceso electoral, y es observar, ¿acaso lo que vivimos en el verano del 19 se va a ver representado o va a verse manifestado o va a tener unas consecuencias en las primarias, en el proceso electoral? Tú y yo hemos conversado informalmente sobre esto. Yo a veces me preocupa que de pronto eso se haya convertido en una anécdota, en un simulacro, que no dé paso a una acción ciudadana en este proceso electoral que se avecina. Sobre eso también conversamos con Marlene. Claro, es un poco lo que trae Danelis en ese sentido. ¿Cómo se comportan las personas de edad avanzada en esta primaria? En el caso de ella, exclusivamente en el área de Toa Baja y Toa Alta. ¿Cómo se comportan los jóvenes que vayan a votar? Discutíamos y hablábamos nosotras en una reunión que tuvimos precisamente para discutir su propuesta. Esos jóvenes, incluso del Partido Nuevo Progresista, que fueron y plantearon el pedido de renuncia de Ricardo Rosselló Nevares sobre la base de los elementos de la corrupción, porque se había dado hacía 2 o 3 semanas la última acusación de funcionarios del gobierno de Puerto Rico, específicamente el caso de Julia Keller, secretaria de Educación. Fueron a pedir la renuncia del mismo gobierno que está hoy y del que van a participar en primaria,
porque el único elemento nuevo en esa primaria, que es un elemento viejo, es Pedro Pierluisi. Pero es un elemento viejo que trae la ley 7, que trae el no haber hecho nada en 8 años de corrupción de Pedro Rosselló González. O sea, me encanta porque obviamente Marlene va a traer esa mirada analítica de parte de su trabajo y de observación, de mucha observación de lo que está ocurriendo. Así que estamos en sintonía. Gracias, Mario. Cómo no. Si me permites añadir, hay otro aspecto que Marlene trae y tiene que ver con qué efectos va a tener lo que estamos viviendo en términos del confinamiento, el manejo de la pandemia en la participación de la ciudadanía en estos procesos. Así que ese es otro aspecto que tratamos en esa conversación con ella. Perfecto. Gracias muchas, Mario, siempre por tu aportación y por cooperar con este proyecto. Gracias a ustedes. Que vayan bien. Bien, bueno, seguimos acá y yo creo precisamente que las miradas que nosotros proponemos como trabajadores de la información, trabajadoras de la información, es cambiar la tónica de un periodismo que solamente puede traer de alguna manera, porque hay diferentes intereses que atraviesan esta dinámica analítica de el esfuerzo periodístico en el país, que lleva muchos años habiendo cambiado. El curso que en un momento dado tuvo el periodismo en Puerto Rico cuando atendía la comunicación política. Y escuché y leí que Guía Aguilar está diciendo que quiere escuchar a Silvia Álvarez. Yo le hice una entrevista a la profesora Silvia Álvarez Curvelo, una colaboradora desde el día 1 del proyecto de Bonitas Radio, precisamente hablando sobre eso. Y de alguna manera el enfoque de esa entrevista es, además de cubrir cómo los diferentes candidatos, los partidos políticos se acercan a la construcción de esa comunicación política, cómo en Puerto Rico el periodismo ha dejado de ser, de alguna manera el periodismo y los interventores mediáticos, esas figuras importantes a la hora de cuestionar y traer información y análisis con relación a lo que pasa en la política de Puerto Rico. Eso lo cubrí con Silvia. Pero vamos a seguir hablando. Ahora vamos a hablar con Dania Warhol. Dania Warhol es una de las personas que participa en Retorcido, que es nuestro programa de diversidad LGBTIQ. Y Diana, nada más y nada menos que como ella es del sur, pues va a atender junto a Rosemary la primaria de Ponce. Porque en Ponce hay una primaria súper interesante en el Partido Popular entre un médico que es legislador municipal hace muchos años en Ponce y nada más y nada menos que Rafael Zayas, el hijo del ex representante ponceño Ico Zayas. Buenas noches, Dania. No te escuchamos, Dania. Dania, no se escucha. Vamos a ver si es que estaban en mute. No se escucha, Dania. Es posible, Dania, que te hayas ido y cuando volviste, bueno, en lo que tú resuelves, Dania, voy a hablar con Rodrigo Otero, que nada más y nada menos que tuvo la primicia de atender a Miguel Romero como primarista de la alcaldía de San Juan. Buenas noches, amigo, colaborador, trabajador de todo en Bonitas Radio, Rodrigo Otero. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Gracias por tenerme. Rodrigo, tú hablaste con Miguel Romero. Yo me acuerdo cuando empezamos a hablar sobre el asunto de buscar a los candidatos. Y aquí tengo que hacer un calce para decir que se incorporó a la conversación el amigo profesor Juan Carlos Quintero Herencia. Juan Carlos, ya mismo vamos contigo. Saludos. Llevas un rato ahí, no te había saludado.
Rodrigo, cuando empezamos a hablar sobre este asunto de tú participar y yo decirte, bueno, pues vamos a empezar a buscar a los candidatos, pensábamos que el que menos iba a contestar era Miguel Romero. Y Miguel Romero contestó también para establecer que nosotros tenemos una productora de este proyecto que no pudo estar esta noche con nosotros, es Paola Vélez Casillas, y Paola va a estar conmigo el próximo jueves y vamos a hablar con ella precisamente de su experiencia produciendo este programa especial, sobre todo cuando va a buscar a los candidatos y no quieren, etcétera, etcétera. Rodrigo, ¿cómo te fue con Miguel Romero? Bueno, pues me fue mejor de lo que yo pensaba. Tú sabes que tú y yo habíamos comentado que pues iba a ser mi debut entrevistando a una figura política del país, porque tú sabes que lo mío son los deportes y eso es lo que yo hago aquí. Así que nada, me fue súper bien. Se le hicieron todas las preguntas que creo que son las pertinentes y las que no se le hacen en los otros medios, se le hicieron todas. Y esa entrevista está ahí, pautada para todos ustedes pronto. Contestó a las preguntas difíciles. ¿Como cuáles? Bueno, te voy a dar dos primicias. La primera, le preguntamos sobre su participación en la creación de la Ley 7, cuando él era el secretario del Trabajo con el gobernador Luis Fortuño. Y también le preguntamos sobre su participación como en el caso de acoso sexual contra el hijo del exalcalde de Guaynabo, Héctor Elcano O'Neill. Oh, muy bien. Sí, porque son los dos antecedentes más difíciles que tiene Romero, además de haber sido el secretario del Trabajo de la Ley 7 y de participar de una administración que fue una de las administraciones que más bonos emitió y más dinero prestado cogió al desaparecido Banco Gubernamental de Fomento, que de hecho dicen los que saben de esas lides en finanzas, economía, que fue la administración que quebró el Banco Gubernamental de Fomento, terminó por quebrarlo. Así que, ¿tú crees que te contestó bien? Y bueno, yo sé que fue una conversación, yo estaba aquí y la terminaron y fue un poco más de 45 minutos, así que esa es la primera entrevista que va a estar pautada mañana a las 8 de la noche en esta cobertura especial. Lo que va a ocurrir con todo el material que ya grabamos es que lo vamos a pautar a través de toda la semana hasta el próximo sábado, 8 de agosto, un día antes de la primaria. Quiere decir que todos los días a las 8 de la noche usted se sienta, sintoniza y compartan, que no he dicho las palabras más. Sí. Gracias muchas, Rodrigo, por estar ahí. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos los internautas de Bonita Radio. Un abrazo grande. Muy bien, bueno, ya te vemos en estos días en deporte. Ahora sí vamos con Dania Warhol, porque yo creo que Dania ya ahora tenemos sonido. Saludos, Dania. Perfecto, aquí en el mundo entero. Qué bueno, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, Dania. Yo, una de las áreas que más me reta en esta cobertura es que yo creo que por primera vez, estoy segura que por primera vez en la historia va a haber un medio de comunicación con un ángulo desde la diversidad sexual. Y cuando nosotras hablamos sobre esta propuesta, que yo las invité, tanto a ti como a Rosemary, a tratar, participar activamente en la cobertura, yo les dije que yo quería precisamente, porque sabía que ustedes lo iban a tener en mente, que trajeran ese tema con los candidatos y las candidatas, porque me parece que la política pública no se puede seguir ejerciendo invisibilizando a las comunidades LGBTIQ. Y yo quisiera que tú me dijeras, ya hablamos de que vas a cubrir Ponce, vas a atender y ya entrevistaste tanto a Rafi Sayas como al doctor Irizarry. ¿Qué pueden esperar los internautas de esas dos entrevistas? Pues primero que nada quisiéramos, ¿verdad?, agradecer la oportunidad de que también salgamos de este metrocentrismo y podamos cubrir el área sur de Puerto Rico, que no solamente ha sido siempre importante, pero en los últimos años, sobre todo con los embates de los huracanes y los terremotos, pues se encuentra en una situación bien vulnerable. Así que sumamente agradecida de esa oportunidad. En cuestión a los candidatos, fueron unas entrevistas bien interesantes.
especialmente cuando empezamos a tocar el tema de nuestras comunidades LGBT, porque antes de hacer estas entrevistas nosotros nos reunimos con mujeres trans de la comunidad de Ponce para conversar con ellas y crear un medio en el cual nuestras comunidades, especialmente las comunidades trans, intersex, tengan la oportunidad de hablarle al pueblo de Puerto Rico, de hablarle a la diáspora y de frente a los políticos. Así que fue una hermosa oportunidad de conversar con ella y a raíz de esas conversaciones estructuramos unas preguntas en las cuales le hicimos a los candidatos y fue interesante su respuesta. Para adelantarle un poquito, veremos lo arraigado que aún está la religión en muchos de nuestros candidatos y en cómo ejercen la política pública y dónde visibilizan a las comunidades LGBT de QIAP+ de Puerto Rico. Así que queda mucho trabajo por hacer, pero interesante escuchar sus perspectivas en torno al sistema de salud, a la criminalización del trabajo sexual, a la necesidad de nuestras comunidades trans de recibir apoyo en procesos como cambio de nombre, etcétera. Y más que nada, lo importante para nosotros en esta cobertura es empezar a sacar a nuestras comunidades trans LGBT de esta narrativa de exclusivamente del sufrimiento, del asesinato como sujetos colonizados y empezar a ver nuestras comunidades como sujetos políticos. Y desde ahí partir nuestra conversación y hablar de cómo establecemos política pública en este país. Perfecto. Tú me hiciste el señalamiento en términos de las diferencias que podían haber entre unos y otros y sí me hiciste claro que el asunto religión, hoy me decía una persona a modo de crítica, es demasiado cristiano para mi gusto, decía alguien precisamente en ese mundo de lo político, allí en Ponce. Hay una cosa bien importante y lo dijiste, nosotros la semana pasada hablamos de el efecto que tuvo la tormenta Isaías en Mayagüez. Precisamente le dedicamos un programa completo pensando, y porque estamos convencidas de que es así, de que ese metrocentrismo está demasiado arraigado en nuestros medios de comunicación igualmente. Parecería que lo que ocurrió allí solamente se iba a narrar en los diferentes noticieros y medios de comunicación desde la tragedia o lo excéntrico para muchos medios y la estridencia de el rescate porque había un bebé de 3 meses, etcétera. Nadie habló de cuáles son las consecuencias de haber construido de una manera negligente hasta criminal en el casco del pueblo de Mayagüez, por ejemplo, que es lo que provoca las inundaciones hoy. Nadie habla de cómo se hicieron construcciones de edificios públicos, como el de la rama judicial, que tienen graves problemas precisamente, que se han determinado ahora, después que los aprobaron los diferentes usos para ubicarlos allí. O sea, nos parece que eso que dices es súper importante y desde esa línea sabes que cuentas siempre con todo mi apoyo y el apoyo del equipo para seguir cubriendo no solamente la diversidad de nuestras comunidades, sino el área sur y otras áreas que no sean San Juan, Carolina y Bayamón. Sí, agradecemos enormemente la oportunidad y en el caso de Mayagüez, yo tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio de Mayagüez durante el año 2005, pasé la huelga 2010 y el abandono y el deterioro que hay en el pueblo, en el casco urbano, lleva años y ahora lo que estamos viendo es los remanentes de ese abandono institucional que ha habido, claro, incluso con las áreas cercanas a la universidad. Muchísimas gracias por la oportunidad y que sigan pendientes al programa especial que estamos haciendo de las primarias, las coberturas y que compartan. Muchas gracias. Gracias muchas, Tania. Ya hablamos en la semana. Cuídate claro mucho. Sí. Bueno, gracias, y no por ser el último. Ahí está mi amigo Juan Carlos Quintero Herencia, profesor. Se le dio. Se me dio. Bueno, estamos bien, estamos definitivamente con mucho ánimo, pero sobre todo un poco nerviosos nerviosas porque es la primera vez que hacemos una cobertura con los recursos que ya tú sabes que gracias a todos y gracias a nuestras audiencias hemos podido echar mano de alguna gente y gente comprometida con el país como tú que eres un miembro de la diáspora que como siempre decimos en este programa y en nuestra programación, ustedes hacen país estando donde estén. Así que
qué bueno que te unes a esta cobertura, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias y de nuevo darte las gracias a ti y a toda la gente de Bonita Radio por esta oportunidad. Tú sabes que el proyecto de A la Escucha es un bebé que hemos tenido tú y yo, y que surgió un poco de un deseo de repensar la conversación pública, ¿verdad?, puertorriqueña, tanto en la isla como fuera de ella. Y para mi muy modesta contribución a esta cobertura es una conversación con el escritor, ensayista, pensador y profesor de historia Carlos Pavón, autor de libros que han sido parteaguas en la discusión intelectual puertorriqueña, como Nación Postmortem y Polémicas. Y fundamentalmente nos concentramos es una conversación muy abierta, ¿verdad? Muy breve, y quisimos hablar un poco sobre la singularidad de la experiencia democrática y cómo es un tema que está siendo trabajado y discutido por múltiples pensadores y pensadoras, y porque nos parece que mucha de la penuria política puertorriqueña tiene que ver con este hecho de delimitar o simplemente reducir la experiencia democrática y la experiencia política, que no es lo mismo, a los asuntos eleccionarios, ¿verdad?, a los procesos electorales. Claro. Y que esto es muy importante, ¿no? También la democracia es un modo de conversar, es un modo de deliberar en instituciones y fuera de ellas, es una manera de ocupar el espacio público, es una manera de incidir en otras, ¿verdad?, en otras esferas. Pero también hicimos comentarios como observadores y como internautas de lo que vemos en el escenario de las redes como discusión política, ¿no? Y cuáles efectos podría tener, si alguno, la revuelta del verano del 2019. Pero fue una conversación muy, digamos, muy fluida, muy serena, y yo espero que les guste, y ahí estaremos. Perfecto. Tú sabes, Juan Carlos, que una de las preguntas que yo me hacía cuando estaba buscando el nombre, y era algo que compartía con el director David Esperón, que es nuestro director técnico y es el que ha producido todas las imágenes y todo lo que ustedes están viendo en términos de video y de audio para esta cobertura especial. Yo me preguntaba, quería salirme de lo que precisamente hacen los medios tradicionales cuando van a articular imágenes y discursos con relación a los procesos eleccionarios. El asunto de la decisión, el asunto de el voto ahora, casi siempre se queda en esa idea de que la gente decide las elecciones. Y hay algo mucho más amplio, que es lo que tú dices, o sea, que de alguna manera yo no lo puedo discutir en un título, ¿no?, en un nombre, pero sí le puedo asignar de alguna manera la complejidad de la democracia, que es lo que precisamente tú estás trayendo en esa conversación con Pavón. Yo decía, nos guste o no, Puerto Rico es una democracia que puede estar cuestionada precisamente por nuestra condición colonial. Pero hay otras instancias de esa democracia que hay que discutirlas, hay que traerlas, como precisamente fue el verano del 19, porque se supone que la protesta es parte de alguna... Si la democracia también se constituye en la herramienta del voto, también la protesta y la denuncia es parte, y es precisamente lo que estamos viviendo en crisis en esta democracia. Así es que por eso es Democracia PR, y será Democracia PR para las elecciones 2020 también. Así que en ese otro proyecto también entraremos en ese análisis. Juan Carlos, ¿es la primera vez que tú participas así de una cobertura que puede entenderse periodística, que atrae una... Es la primera vez, y yo de periodista tengo lo que tengo de electromecánico. Pero yo creo que, digamos,
esto es muy importante, ¿verdad? Viniendo del ámbito de la literatura y del claustro, ¿verdad? Los temas que nosotros discutimos y pensamos no son temas para especialistas, no son temas para expertos, ¿verdad? Esto es para todos. Y de alguna manera también la democracia es un asunto bastante desorganizado y caótico cuando está operando. Uno no debe confundir las instancias estatales, ¿verdad? Los cuerpos, las ramas ejecutiva, legislativa, con el proceso deliberativo y polémico que es la democracia, ¿no? Entonces, esta es mi primera vez y yo estoy aprendiendo mucho y tratando de no hacer el ridículo. No, para nada, para nada. Hay una cosa que yo también privilegio en todo este esfuerzo, y es una conversación que tuve con la profesora Álvarez Curvelo. Los periodistas sí tenemos, obviamente, un oficio que atender desde, yo no creo que especialidad, yo creo que lo que nosotros hacemos diferente es que nos formamos de una manera que eso ha cambiado muchísimo de acuerdo a los medios donde estemos, ¿verdad? Y eso, pues, de alguna manera puede traer algo de especial. Pero la persona que tiene curiosidad, y sobre todo de la manera en que queremos hacer este proyecto y que hemos instado siempre desde el día 1 de lo que es Bonita Radio, el que tiene curiosidad, el que quiere y la que quiere mantener vivo el acceso al conocimiento, pregunta, cuestiona, se puede constituir como un gran entrevistador, y yo sé que tú lo eres y tienes esa habilidad también, porque de alguna manera la academia también te ha puesto ahí. Gracias. Agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado, y tú sabes que esto vamos, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero bueno, yo estoy segura. Gracias muchas, Juan Carlos, como siempre. No, gracias a ti, y que sigan bien y cuídense mucho y compartan. Muy bien, muchas gracias. Y a la escucha viene pronto, es que hay una vacación por medio, viene pronto. Viene por ahí. Un abrazo a todas. Bien, cuídate mucho. Bueno, esa es la oferta, pero también hay otras ofertas. Nosotros tenemos pendiente una entrevista que se atrasó con el licenciado Rolando Emanueli, que vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal. Para esta primaria y para las elecciones del 2020, las elecciones de noviembre, definitivamente el tema de la Junta hay que traerlo en profundidad. El licenciado Rolando Emanueli es un experto conocedor de la ley promesa, que tiene clientes, por ejemplo, como el sindicato de Lautier en el pleito en el pleito judicial de la quiebra de Puerto Rico. Y vamos a estar hablando con él de qué es lo que deben traer ese cúmulo de candidatos y candidatas, y que hay que cuestionarle con relación a la Junta de Control Fiscal de cara a los años después del 2020. Después que gane quien gane o como ganen, no sabemos todavía. Hay que cuestionarle a esos candidatos, pero desde la primaria usted debería saber qué piensan cada uno de esos, porque esto es fundamental. La relación que tiene Puerto Rico con la Junta de Control Fiscal y la relación que la Junta de Control Fiscal tiene con Puerto Rico, hay que cuestionarla. Es una imposición, sabemos que fue producto de muchas negociaciones y aquí está. Y ahora nosotros tenemos que ver cómo los que se supone que sean los que representen a Puerto Rico en esa dimensión, gobierno de Estados Unidos, hagan con relación a esa junta. Otro tema es la economía. Vamos a tratar de hacer esa entrevista esta semana, y si no lo logramos después de la primaria, sabemos que lo vamos a hacer. Hay 2 entrevistas más que queremos hacer que no las teníamos coordinadas, pero con el asunto de la tormenta terminó. Una es la economía y otra es cómo estos candidatos tienen que tener, sobre todo los candidatos a la gobernación, una posición clara, y sobre todo los elementos de cabildeo y de relaciones con Washington. A Puerto Rico se le va la vida si no se hace algo con relación a la ley promesa, pero hay otro montón de asuntos
por ejemplo, que inciden en la economía, como son los proyectos que están pendientes en Estados Unidos para volver a traer de alguna manera el movimiento de la manufactura farmacéutica de dispositivos y medicamentos, dispositivos médicos y medicamentos a Puerto Rico. Importante, lo último, es que todos estos programas van a estar pautados a partir de mañana a las 8 de la noche. Escucharon a Dania Warhol hablando de que compartieron con la comunidad trans de Ponce. Eso va a ser un producto específico que esperemos que esté pautado para el próximo sábado, el 8 de agosto. Pero todos los días, entre lunes y sábado, va a haber un programa a las 8 de la noche sobre las primarias, esta cobertura especial. Ustedes han estado por ahí comentando y yo no los he atendido mucho porque estaba hablando y quería que escucharan a las periodistas y a los colaboradores que vamos a tener en esta cobertura. Por ahí está Juan Hernández, está Aguilda Colón, está Cintia Rosario. Hoy vi una noticia sobre Taylor Swift y el manejo de la deuda de promesa. Sí, todo eso va a ser importante y lo vamos a cubrir con Rolando Emanueli. Basta de rezago académico. El país tiene que asegurar el desarrollo académico de sus nuevas generaciones. Gracias, Reyes, por ese comentario. ¿Y cómo afectará el COVID esta primaria? Bueno, sobre eso voy a decir lo siguiente. Ya me tengo que ir. Yo creo que las primarias van a ser de poca asistencia por dos asuntos. El primero, porque yo creo que la gente dentro de esos partidos de mayoría están hartos de que la oferta es la misma. Y por otro lado, el COVID-19 va a afectar definitivamente el tráfico de esa primaria. Yo creo que va a ir poca gente. El menú que ofrece Bonita Radio es sencillamente suculento para esta semana. Felicidades y bendiciones. Gracias muchas por eso. Iris Marín, saludos Iris, que dice que estás escuchando los coquis. Todos teníamos coquis. Tengo yo aquí en el estudio, tiene el estudio del director técnico y tenían bueno, menos Juan Carlos, que obviamente está en Maryland. Todos los demás teníamos coquis. Qué bueno que los escuchaste. Totalmente de acuerdo contigo, dice Iris, desde la diáspora espero que en las elecciones 2020 se logre un cambio histórico como el que ocurrió en el verano del 19, del cual fui parte porque estuve en Puerto Rico para ese entonces. Yo voy a decir algo de la diáspora que es el elemento que también va a diferenciar la cobertura de Bonita Radio para esta primaria. Vamos a tener dos intervenciones el mismo 9 de agosto con personas que están en la diáspora, dos amigas colaboradoras de Bonita Radio, Marila Gutiérrez, periodista, y en Nueva York, precisamente hablando sobre por qué es importante que estos políticos que pretenden dirigir el país a partir de noviembre tengan a la diáspora en la política pública que vayan a desarrollar, que la tengan pendiente como un grupo que hace país y que hay que atenderlo igual. Eso, cada una desde sus diferentes visiones, me parece que es importante y eso solamente lo van a ver aquí en Bonita Radio. Esas intervenciones van a ser el 9 de agosto. Ya ese calendario estamos Paola y yo manejándolo en esta semana. No mucho más. Mañana tengo programa a las 8 de la mañana. Ha pasado mucho en el fin de semana precisamente sobre la primaria. Vamos a hablar de la primaria y de qué pasó porque hubo voto adelantado ayer en el Partido Nuevo Progresista y el del Partido Popular es el próximo sábado. Maribel Medina, los felicito y éxito. Gracias muchas. El coquí es el alma de Puerto Rico, dice Bulo Colón. Margarita López, este ejército de coquíes fue un regalo para los que vivimos en el exilio. Así es. A ustedes que construyen país puertorriqueño igual, gracias muchas por estar siempre ahí. Gracias por apoyar el proyecto de Bonita Radio. Este proyecto y esta cobertura especial, sí, lo sigo diciendo, es precisamente lo que queremos seguir haciendo y para eso ustedes también han contribuido y les agradezco muchísimo. Los compartan, nos hacen mucho bien. Aumentamos las audiencias. ¿Saben? Lo dije y lo repito hoy, que somos el número 32
el número 32 en los podcasts que se escuchan desde iTunes, desde la plataforma de Apple, que se consumen en Puerto Rico. Entre los primeros 100 nosotros estamos 32. Eso lo hemos logrado a base de mucho sacrificio, pero sobre todo a base de ser consistentes, consecuentes, porque consistente es el flan, consecuentes en el manejo de nuestra información, en la distribución de nuestros productos, pero sobre todo con la ayuda de ese equipo de trabajo, de Cristina y Cherín, que son nuestras jefas en el área de mercadeo, ventas y publicidad, de David Esperón, que es un recurso como casi todos los que hemos llegado aquí, que tiene corazón, que tiene compromiso con el país y que es profundamente una persona con mucho talento y mucho arraigo en los medios de comunicación. A David, mi cariño y mi afecto siempre y mi agradecimiento por lo que hace por Bonita Radio. Éxito. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana tomando café. Yo espero tener café mañana por la mañana. Y cualquier cosa, ya ustedes saben, vayan al muro de Bonita Radio. Todos los programas pautados a partir de mañana a las 8 de la noche van a ser anunciados igualmente durante el día. Y ahora mismo voy a poner una loseta que precisamente habla de que la compartan, porque ahí están, que van a ser los temas a las 8 de la noche, de lunes a sábado, del 3 al 8 de agosto. Éxito. Gracias por estar, gracias por compartir. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana aquí en Bonita Radio, en Noticias con Café. Que la pasen bien.